Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esta charla el día de hoy, siguiendo con estos lunes de aprendizaje. ¿Por qué? Porque seguimos aprendiendo, nunca dejamos de aprender y seguimos esta tónica como lo hemos hecho durante ya más de 3 años. Así que lo que quiero traerte el día de hoy es una plática, es una enseñanza de la cual quisiera que me acompañases, perdón, hasta el final, ya que esta trama la vamos a ver en el libro Segundo de Reyes, capítulo 6 y parte del 7. Vamos a hablar de los 4 leprosos. Es interesante cómo nosotros tenemos que ver la perspectiva de estas personas, cómo ellos enfrentaron su desgracia, pongámosle así, cuando ellos fueron expulsados de su propio territorio, cuando ellos fueron echados de su propia comuna. Entonces vamos a ver un poco de esto porque aquí entra el profeta Eliseo y también entra el rey Ben Hadad, que él era el opresor. Dice la Biblia de la siguiente manera en el capítulo 6, verso 24, dice que subió, después de esto, aconteció que el rey de Siria subió al ejército y sitió Samaria. Aquí vamos a ver que Samaria, que se encontraba en Israel, era un punto estratégico y fueron y sitiaron. Y dicen que esto que sitiaron significa que rodearon la ciudad para que nadie entrara y nadie saliera. ¿Qué significa esto? Pues dice la Biblia que hubo gran hambre en Samaria. ¿Por qué? Porque no dejaban entrar los alimentos. Y dicen, fíjense qué interesante lo que dice aquí, que una cabeza de un asno llegó a valer mucho dinero. Imagínate que costara 10,000 pesos, una cabeza de asno. Y también dice la Biblia que el estiércol de la paloma llegó a venderse por mucho dinero. Y tú te preguntarás, ¿y para qué sirve el estiércol de paloma? Pues dicen por ahí que puede ser que en el estiércol de la paloma puede ser que encuentres una semilla que después tú la siembres y te puede dar un fruto. Era tal el hambre que dicen que no podían ni siquiera ellos disponer de los graneros de la ciudad, porque dice la Biblia que en una ocasión le dijeron al rey: hey rey, sálvanos, tú eres el que nos puedes ayudar. Y le dijo el rey: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo ayudar yo? Yo estoy en la misma condición, estoy en crisis igual que ustedes. Estamos encerrados, sin alimentos, sin agua, estamos en una situación crítica, caótica. Entonces, lo que le explica aquí el rey es que no tiene él cómo ayudarle. Y caminó unos pasos más el rey y se encontró con una mujer que se le acercó rogándole, pidiéndole que se hiciera justicia por su hijo, porque no había que comer. Y fíjense esta historia: otra mujer que también tenía un hijo pequeño le dijo: comamos a tu hijo el día de hoy, cozámoslo, echémoslo en una olla, en agua hirviendo, y nos lo comemos, y mañana nos comemos el mío. Entonces, con este tipo de problemas se enfrentaba el rey. Y dice que esa mujer se acercó y le dijo: hey, dame acá el hijo. Y ella tuvo que entregarlo por el hambre que tenía. Es decir, ya estaban cometiendo canibalismo. Así estaba la situación en Samaria, porque no podía entrar alimento. Esto es el contexto hacia donde quiero llegar. Y dice que el rey rasgó sus vestiduras, quiere decir que se sintió muy mal por la situación que estaban viviendo su pueblo, y que él ya ni siquiera se sentía rey, no tenía ni siquiera mando, él no podía, andaba buscando comida, la gente ya comía de la basura. Esa era la situación que estaba viviendo Samaria. Pero fíjense, hay una situación que debemos entender aquí y de la cual vamos a aprender. Dice la Biblia en el capítulo 7, verso 3, que había 4 leprosos que habían sido echados de su comunidad. ¿Por qué? Porque de por sí la gente no tenía que comer, y si se enfrentaban a una enfermedad como la lepra, pues era peor, ¿verdad? Se iba a regar la lepra por cuestiones de que no había higiene en este lugar. Entonces, los leprosos dice que ellos se dijeron el uno al otro. Imagínate, ellos están
rezagados de su comunidad, están expulsados, están en un lugar no favorable para ellos porque están fuera de su comunidad, expensas a que los mate el otro ejército que está sitiando la ciudad, pero no tienen alimento tampoco, pero tampoco pueden estar con sus familiares dentro. Y fíjense lo que piensan ellos. Aquí viene una de las respuestas más excelentes que he encontrado en la palabra. Su situación era tal que ellos dijeron: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? ¡Pum! Cuando escuché esa palabra, yo dije: wow, estos hombres hicieron una pregunta entre ellos, se volteaban a ver y quizá ya en puros huesos y con su piel cayéndose y muriéndose ya sin fuerzas, comenzaron ellos a decir: ¿para qué nos quedamos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí esperando la muerte? Y luego dice el verso 4: si tratáramos de entrar a la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también vamos a morir. Entonces se armaron de valor y dijeron: vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si no nos dieran la vida, pues vamos a morir allí mismo. Ellos estaban destinados a morir sí o sí. No tenían de dónde. Se estaban muriendo de hambre, estaban enfermos. Dijeron: no nos podemos quedar aquí, mejor vamos y que nos maten de una vez si nos van a matar. O que nos den comida, o a ver qué pasa, pero vamos a arriesgar el todo por el todo. Esta decisión que ellos tuvieron cambió el rumbo de un pueblo. Fíjense qué importante es tomar buenas decisiones en los momentos más críticos. Dice la Biblia que se levantaron pues al anochecer para el campamento de los sirios, y dice que llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie. ¿Por qué? Porque Dios había provocado como un estruendo de muchos caballos, de tal manera que los sirios salieron huyendo, y los sirios pensaron que los iban a atacar. Pensaron que el pueblo de Israel había contratado algunos mercenarios y que iban a ir todos en contra de los sirios, y huyeron. Pero no, solamente eran los 4 leprosos que iban enfrentándose a la muerte. ¿Y cuál fue su sorpresa? Dice que cuando los leprosos llegaron al campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y los fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Es como si los leprosos hubieran estado en un Walmart después de haber pasado mucha hambre. Es como si hubieran entrado a un Walmart para ellos solos. Es como si de alguna manera ellos hubieran tenido la oportunidad de saciarse de todo lo que anhelaban. Y eso fue lo que pasó, que ellos esperaban de alguna manera tener la muerte consigo mismo, y cuando ellos empezaron a probar aquella carne que dejaron ahí, cuando ellos empezaron a probar aquel pan, cuando ellos empezaron a comer y a tomar agua, ellos se hicieron una pregunta. Dice la Biblia que ellos, en el verso 8 dice: cuando los leprosos llegaron a la entrada, ellos comenzaron a comer. Pero en el verso 9 dice: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Estas declaraciones de decir: bueno, estoy satisfecho, tengo la panza llena, ya no tengo ese problema que tenía de muerte, ahora estoy satisfecho. Ellos dijeron: no estamos haciendo bien. ¿Por qué dijeron eso? Porque dijeron: hoy es un día de una buena noticia, nos ha ido tan bien y nosotros callamos. Y dice él: si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Qué importante es cuando te das cuenta de que ya tienes algo y que es muy valioso, pero hay que compartirlo con los que están aún en hambre. Porque ellos se devolvieron al pueblo y fueron y avisaron al rey de que no estaban los sirios ya en el campamento y que podían ir y tomar todo lo que quisiesen. Y ellos fueron
y les avisaron a aquellas personas que estaban encerradas con hambre, que estaban atemorizadas, esperando también la muerte. Fueron y les avisaron, vayan, pero el rey les dijo, no, mandemos primero a 5 hombres en caballo para que vayan y vean si no es una trampa. Pero no era una trampa. Ellos estaban diciendo que fueran, que era verdad. Fue un tanto precavido el rey de Samaria. Entonces, la actitud que tuvieron estos hombres de escapar de su propia muerte para ir a enfrentar lo que fueran a recibir. Porque en ocasiones, cuando todas las puertas se te cierran, cuando todo está perdido, solamente tienes que ir hacia adelante. No tienes de otra, o morir en el lugar. Y es mejor morir andando que morir en el lugar. Y esto fue lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué estás haciendo tú con tu vida si tu vida no está funcionando como lo esperabas? ¿Te vas a esperar ahí a morir sentado? ¿Te vas a esperar a recibir el mismo resultado que has estado esperando? ¿O te vas a levantar y te vas a enfrentar? Porque ellos dijeron, no estamos haciendo bien. Ya tenemos que levantarnos de aquí. Vamos con nuestros familiares. Vamos con aquellas personas que también están en la misma condición. Quienes tienen el hambre. Fíjate qué importante es. Cuando tú dejas de tener hambre también, dejas de crecer. Ellos tuvieron hambre y de alguna manera fueron y se enfrentaron a aquella situación que los estaba amenazando, que se convertiría en una bendición. ¿Por qué? Porque enfrentaron los retos, enfrentaron la muerte, enfrentaron lo que fuese a pasar. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te enfrentas? ¿Por qué no vas? ¿Qué es lo que puede pasar que te está deteniendo? Hay algo que te está deteniendo, pero tienes que ir. Tú sabes que tienes que ir, pero no puedes ir. ¿Por qué? Porque estás quizás esperando a que pase lo peor ahí sentado. Y fíjense lo que pasó. Porque dice que en el verso 15 dice que y he aquí que todos en el camino que estaban yendo hacia el lugar donde estaban los sirios, dice que la gente cuando corrió hacia el campamento, dicen que iban recogiendo todo lo que estaba tirado, que iban recogiendo vestidos, enseres de los sirios que estaban por ahí, comida, y ellos iban contentos hacia la bendición. ¿Y quiénes trajeron esa bendición? Pues aquellos 4 que fueron expulsados por el rey y por las mismas leyes de la comunidad porque estaban leprosos. Entonces, tienes que escapar de la pasividad en la que estás viviendo. Esta gente, aun cuando se les fue avisados, los 4 leprosos se esforzaban y le decían, vayan y coman, salgan corriendo. Ellos decían, no, hasta esperar la respuesta del rey. De alguna manera eran precavidos, pero tienes que vencer la pasividad. ¿Por qué? Porque de todos modos algún día vas a morir. Todos tenemos el destino de que vamos a morir. Tarde o temprano vamos a morir. ¿Y cuántos no se murieron en la pandemia y no hicieron todo lo que querían hacer? Entonces, ¿qué te está faltando hacer ahorita que no has hecho por miedo a que no vaya a salir? O por la pasividad, o por falta de hambre. Muchas cosas que las personas están ensimismadas en sus pensamientos, están pensando en sus fracasos anteriores y dicen, vamos a volver a fracasar. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué voy? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué pienso? ¿Para qué invierto? Si de todos modos voy a fracasar. Mucha gente vive en ese pensamiento, en esa burbuja, patinando como en mantequilla, le digo yo, porque hacen y dicen y se mueven, pero no avanzan. Entonces, tenemos que tener de alguna manera la actitud de los 4 leprosos que decidieron ayudar a los que estaban encerrados ahí como ellos habían estado. ¿Cómo? Esperando la muerte. Los leprosos estaban esperando la muerte, pero estaban libres. Y los que estaban encerrados también estaban esperando la muerte, pero estaban encerrados. Todos iban a morir. Entonces, aquí la diferencia fue que prefirieron morir, como te decía, empezar a caminar paso a paso, diciendo,
nos van a atravesar con una flecha. Ellos tienen guardias por donde sea. Y cada paso que daban, ellos pensaban que iban a morir en el siguiente paso hasta que llegaron al objetivo. Mientras que la gente que estaba encerrada seguían alimentándose de la basura, seguían cometiendo canibalismo, seguían ensimismados con los mismos pensamientos. Entonces, no hay ningún riesgo que no puedas correr, que otras personas no hayan corrido. Tienes que aventarte. Estas personas vieron que ahora venían contentos, quizá venían con mucha comida, mostrándole la comida a la gente. Miren, esto fue lo que trajimos. Pero las personas que estaban en ese lugar, de alguna manera, había muchos que se les había acabado hasta las ganas de luchar. Ya no tenían ni ganas de pelear. Y estaban en la misma situación. Así que nosotros tenemos que entender, así como estos leprosos, que después dice que ellos, entonces el pueblo salió corriendo y saqueó el campamento de los sirios. Entonces, aún hay gente que les interesa el alimento que le llevamos. Aún hay personas que todavía quieren buscar las cosas de Dios. Y habrá gente que prefiera estar de alguna manera comiéndose entre ellos. ¿Por qué? Porque no quieren salir. Prefieren estar hablando de los que salen. Estar hablando de los que están enfrentando la vida. ¿Por qué? Porque hay gente que dentro ya estaban cometiendo canibalismo, estaban comiéndose la cabeza de los burros, estaban comiendo de lo que fuere, de la basura. Y hay gente que así va a preferir vivir. ¿Cómo? Criticando a los que están saliendo, criticando a los que van a enfrentarse y van a echar a aquellos que tengan el espíritu de emprendedor, aquellos que quieran buscar, aquellos que quieran hacer, lo van a criticarlo de adentro. Fue mucha tarea difícil para poder convencerlos. Y dice hasta en el verso 16 del capítulo 7, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Después pudieron gozar de lo mismo que habían experimentado los 4 leprosos que fueron expulsados de su propia comunidad. Entonces, tenemos que ver que el pueblo necesita, después de recibir el mensaje, necesita poner de sí mismo y hacer lo mismo que hicieron los leprosos. Porque aquí dice el verso, entonces el pueblo salió. Después de tanto, imagino que estaban con su estómago y ya es hora, no, espérame, ya, ¿qué falta? No, espérate, todavía no, y espérame. Entonces, entre ese espérame, los leprosos estaban con la panza llena, disfrutando de lo que ya habían experimentado, que sí había después de esa puerta, de esa barrera. Entonces, ¿qué es lo que te quiero explicar el día de hoy? Precisamente esto. Todos vamos a morir. Todos vamos a llegar a ese momento, pero el momento se va a acercar para unos más rápido, para unos después, pero todos vamos a llegar a ese momento de la muerte. El asunto es cómo vas a llegar, cómo vas a enfrentar tus retos, cómo vas a llegar a alcanzar aquello por lo que tanto has soñado. Ellos, lo crucial, dijeron, si de todos modos vamos a morir, nos vamos a morir aquí, nos vamos a morir en el camino, si nos quedamos adentro nos matan, y si llegamos con los sirios quizás nos maten, pero quizás nos perdonen la vida. Esa era su única esperanza, quizás nos perdonen la vida. Así que con este mensaje quisiera decirte que no te limites a ningún fracaso del pasado, ningún obstáculo que haya enfrente de ti. Sigue adelante, sigue luchando. Levántate, predica, haz lo que tengas que hacer. Si ya te vetaron, si ya te pusieron un tache, aquellas personas que les gusta poner los taches, tú sigue adelante, esfuérzate, avanza, no te detengas. Y esto hará una gran diferencia, porque no vas a saber el resultado hasta que hayas salido de esa puerta. Así que el día de hoy te dejo con este pensamiento y vamos a seguir creciendo y avanzando los viernes en otros temas que por ahí vamos a poder compartir. Y sin más, pues quiero enviarle un saludo a todas aquellas personas que estuvieron conectadas, ¿verdad? A Serafín, al Tavo, estaba por ahí Javi también.
Estaba por ahí Daniel, Dani, claro que sí. Estaba Ulises y José Manuel Castro, claro que sí. Vieira, claro que sí, el Alfredo y Nora Núñez y a todos los que se van a conectar por aquí, a todas aquellas personas, les envío un fuerte abrazo y un saludo y esfuércense. Levántense todos los días, luchen todos los días y no se queden esperando la muerte, que de todos modos va a llegar. Ánimo y bendiciones. Bye.